Cuando me casé con Alejandro, sabía que nuestro matrimonio no sería tradicional. Era un hombre carismático, seguro de sí mismo y con una mente abierta a explorar deseos que muchas parejas ni siquiera se atrevían a mencionar. Desde el principio, habíamos compartido fantasías, pero jamás imaginé que un día me miraría fijamente a los ojos y diría esas palabras: hazlo con ellos dos. No me consideraba una mujer capaz de aceptar algo así, pero el tono de su voz, la chispa en su mirada, algo dentro de mí despertó. Me sentí deseada, observada, pero sobre todo libre. Esas palabras seguían resonando en mi cabeza mientras miraba a Alejandro, intentando descifrar si estaba bromeando o si realmente hablaba en serio. Pero su mirada no dejaba lugar a dudas. Era firme, decidida, llena de una emoción que nunca antes había visto en él. Siempre habíamos hablado con libertad sobre nuestras fantasías, pero nunca habíamos cruzado ciertos límites. Sin embargo, ahora él estaba ahí, frente a mí, sin titubeos. Hazlo con ellos dos. Sabía exactamente a quiénes se refería. Marcos y Daniel, dos amigos de toda la vida de Alejandro. Los conocía desde hacía años. Eran atractivos, seguros de sí mismos y, de vez en cuando, sus miradas sobre mí duraban más de lo necesario. No sentía miedo, no sentía vergüenza, solo un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿De verdad lo quieres?, le pregunté en un susurro, con la voz entrecortada. Alejandro se acercó, colocando su mano en mi muslo, mientras una media sonrisa se dibujaba en su rostro. Lo quiero si tú lo quieres. Y en ese instante lo supe. Yo también lo quería. La idea había echado raíces en mi mente como una semilla que germinaba rápidamente, alimentada por la emoción, la incertidumbre y la adrenalina. Alejandro no era un hombre celoso. Al contrario, la idea de verme deseada por otros parecía encenderle, y ahora me daba la libertad de decidir. Esa noche, durante la cena, Marcos y Daniel estaban sentados con nosotros. Reíamos, bebíamos vino y, cada vez que levantaba la vista, me encontraba con sus miradas. Siempre los había visto como amigos, pero ahora, sabiendo lo que Alejandro quería, todo parecía diferente. Cada palabra, cada gesto, cada risa contenía un significado oculto que antes no había percibido. ¿Era mi imaginación? ¿O ellos también sentían esta nueva energía flotando en el aire? Bajo la mesa, Alejandro deslizó su mano hasta la mía. Su toque era sutil, pero su intención estaba clara. Era un juego peligroso, y yo estaba empezando a disfrutarlo. La cena continuaba, y con cada minuto que pasaba, la tensión aumentaba entre nosotros. Alejandro parecía relajado, hablaba y reía como si nada estuviera ocurriendo. Pero yo sentía el peso de su propuesta en cada fibra de mi ser. Cada vez que alzaba la vista, encontraba los ojos de Marcos o Daniel fijos en mí. Eran miradas largas, profundas. No sabía si era solo mi mente jugándome una mala pasada o si ellos también habían percibido el cambio en el ambiente. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando se cruza un límite?, dijo Alejandro de repente, sirviendo más vino en las copas. Marcos y Daniel se miraron entre sí. Depende del límite, respondió Marcos con una sonrisa, observándome de reojo. El vino me quemaba la garganta. Mi corazón latía con fuerza, estaba jugando con fuego. Y cada vez me gustaba más. Después de la cena, Alejandro les propuso a Marcos y Daniel ir a nuestra casa a tomar una última copa. Sabía que todo era parte de su plan. Nos acomodamos en la sala, todavía envueltos en esa extraña energía. Alejandro hablaba con naturalidad, pero yo estaba cada vez más consciente de mi cuerpo, de cómo me movía, de cómo me miraban. Sentí un leve roce en mi rodilla. Me sobresalté. ¿Había sido Marcos? ¿Daniel?
o quizás Alejandro, probando mi reacción. El calor subió a mis mejillas, mi respiración se volvió más corta. Nadie decía nada, pero la tensión flotaba en el aire como un perfume embriagador. Alejandro tomó mi mano debajo de la mesa, entrelazando sus dedos con los míos. Lo miré, y en su mirada vi la verdad. Él lo quería, y yo también. La noche se sentía más densa, cargada de expectativas. Marcos y Daniel parecían relajados, pero había algo en sus posturas, en sus miradas. Esperaban algo. Alejandro se levantó para buscar otra botella de vino, dejándome a solas con ellos. Sabía que lo había hecho a propósito. «Hoy estás diferente», dijo Daniel, inclinando la cabeza mientras me estudiaba. «Sí, hay algo en ti», agregó Marcos, recorriéndome con la mirada. En ese instante supe que lo sabían. Alejandro les había dicho algo. O ellos mismos lo habían intuido. No importaba. El destino ya estaba escrito. Alejandro regresó con la botella, sirvió más vino y se sentó a mi lado. Parecía estar disfrutando cada momento, cada gesto, cada mirada. Yo me debatía entre la razón y el deseo. «¿Sabes qué es lo que más me gusta?», dijo Alejandro bebiendo un sorbo. «Ver a mi mujer sentirse deseada». Sus palabras recorrieron mi piel como una corriente eléctrica. Marcos sonrió. Es difícil no notarlo. Daniela sintió, sus ojos fijos en mí. Alejandro se acercó a mi oído y susurró. «Déjate llevar». La habitación se sentía más pequeña. Todos los ojos estaban puestos en mí. Alejandro tenía la mano sobre mi muñeca, su toque cálido, tranquilizador. Yo tenía que decidir. Podía detener todo ahora mismo, ponerme de pie y romper el hechizo. O podía rendirme. Mi cuerpo ya había elegido por mí. Mi respiración era más rápida, mis latidos más fuertes. No era solo lo que estaba a punto de pasar. Era la manera en que Alejandro me miraba, disfrutando mi entrega, saboreando cada instante. Lo miré fijamente. «¿Estás seguro?», Alejandro sonrió. «Lo quiero si tú lo quieres». Bajé la mirada por un segundo antes de girarme hacia Marcos y Daniel, y asentí. Alejandro se acomodó en el sofá, satisfecho. Marcos y Daniel me observaban con la paciencia de quienes esperan una respuesta. El aire era denso, el momento exacto antes de cruzar la línea. Alejandro tomó suavemente mi mentón, obligándome a mirarlo. «Ahora disfrútalo». El ambiente estaba cargado de tensión. Sabía que en el próximo segundo el mundo cambiaría para siempre, y yo estaba lista. El silencio era absoluto. Mi respiración era lo único que escuchaba, entrecortada, agitada. Marcos y Daniel estaban frente a mí, a solo unos centímetros de distancia. Sus miradas eran intensas, expectantes, pero también pacientes. No había presión, solo una tensión creciente que llenaba la habitación. Alejandro seguía sentado en el sofá, con la copa de vino en la mano, relajado pero atento. Estaba disfrutando cada segundo, cada detalle de la escena que él mismo había propiciado. Y entonces su voz rompió el silencio. «Hazlo con ellos dos». Un escalofrío me recorrió la espalda. Era una orden, sí, pero también era un permiso. Respiré hondo intentando calmar el torbellino de emociones dentro de mí. ¿Estaba nerviosa? Sí. ¿Tenía miedo? Lo que sentía era mucho más complejo. Sabía que en ese instante tenía el control absoluto. Podía levantarme y acabar con todo, o podía dejarme llevar. Mi piel ardía, mi corazón latía con fuerza. Entonces levanté la mirada y encontré los ojos de Marcos primero, luego los de Daniel. Ellos esperaban mi decisión. La habitación estaba en completo silencio, como si todos contuvieran la respiración, y luego, en un solo instante, me incliné hacia adelante, tomando el control de lo inevitable. Pude ver la media sonrisa de Alejandro,
su satisfacción oculta tras el cristal de su copa de vino. «Disfrútalo, mi amor», susurró, con una calma que solo me hizo arder aún más. Después de eso, todo se convirtió en un torbellino de sensaciones. El límite que había separado el deseo de la realidad había desaparecido, y supe, en lo más profundo de mi ser, que no había vuelta atrás. Cuando todo terminó, la habitación quedó envuelta en un silencio extraño. Mi respiración aún era agitada, mi piel ardía y sentía un leve temblor en mis extremidades. Marcos y Daniel se alejaron ligeramente dándome espacio. Mi mirada buscó a Alejandro. Él seguía en el sofá, su copa de vino casi vacía, observándome con esa media sonrisa de satisfacción. «¿Y bien?», preguntó con voz suave. No supe qué responder. Mi mente estaba nublada. Mi cuerpo aún vibraba con la intensidad de lo que acababa de suceder. Había cruzado una línea que jamás pensé cruzar, y aunque no sentía arrepentimiento, tampoco tenía claro cómo me sentía. Me levanté sin decir palabra. «Voy a darme una ducha». Me alejé con pasos firmes, sintiendo la mirada de los tres sobre mi espalda. Bajo el agua caliente, dejé que todo lo que había ocurrido se filtrara en mi mente. ¿Qué habíamos hecho? A la mañana siguiente, la casa estaba en completo silencio. Marcos y Daniel se habían ido temprano sin despedirse. Me senté en la cocina con una taza de café entre las manos, todavía procesando la noche anterior, cuando Alejandro apareció. Se veía relajado, tranquilo, como si nada hubiera cambiado. «¿Dormiste bien?», preguntó dejando un beso ligero en mi mejilla. Asentí con la cabeza, sin saber exactamente cómo responder. «¿Lo disfrutaste?», continuó, con curiosidad genuina. Tomé un sorbo de café antes de contestar. «Fue intenso», Alejandro sonrió. «Eso era lo que quería para ti, que lo sintieras de verdad». No respondí, pero algo dentro de mí se movió con inquietud. Los días pasaron y un nuevo ritmo se instaló entre nosotros. No hablábamos de lo que había sucedido, al menos no directamente. Alejandro parecía completamente satisfecho, como si hubiera logrado exactamente lo que quería. Yo, en cambio, me sentía diferente. Cada vez que me miraba en el espejo, veía a otra mujer. Una mujer que había cruzado una línea que nunca pensó cruzar. Una mujer que había descubierto algo en sí misma que no esperaba encontrar. Pero, ¿esa mujer seguía siendo la misma? Una noche, mientras estábamos en la cama, Alejandro me atrajo hacia él y susurró: «Tengo otra idea». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Otra idea?», asintió con un brillo especial en los ojos. «¿Por qué detenernos aquí? ¿Por qué no explorar más?». Y entonces lo entendí. Para él, lo que habíamos vivido no era un evento único, no era solo una fantasía cumplida. Era una puerta que había abierto y que no tenía intención de cerrar. Y yo no estaba segura de querer seguir cruzándola. No respondí, pero en mi interior algo se resquebrajó. Pasaron semanas antes de que comprendiera la verdad. Nuestra relación había cambiado para siempre. Lo que sucedió aquella noche no había sido solo un juego. Había redefinido nuestro matrimonio. Alejandro quería más. Yo ya no estaba segura. Una noche, mientras dormía a mi lado, me quedé despierta, con la mirada fija en el techo. ¿Podría seguir por este camino o habíamos roto algo que jamás podríamos recuperar? No tenía la respuesta, pero una cosa era segura: ya no había marcha atrás. La historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.